Bienvenidos a Supervivencia Paranormal, el podcast que te llevará al límite de lo aterrador, explorando los rincones más oscuros y enigmáticos del mundo, donde la realidad y lo sobrenatural se encuentran. Soy el teniente coronel retirado de la Armada de Colombia, Alfonso Flores, y junto a mi compañera Dayani Castillo, investigadora del fenómeno OVNI y lo paranormal, te llevaremos a través de historias impactantes, de fenómenos sobrenaturales, encuentros extraterrestres y misterios que desafían toda lógica en entornos hostiles. Prepárate para sumergirte en relatos estremecedores, en lugares que esconden secretos más allá de nuestra comprensión. Experiencias tan enigmáticas como aterradoras. Te contaremos todo lo que encierran estas historias y cómo sobreviven a lo inexplicable. En Supervivencia queremos darte algo más que relatos asombrosos. Nuestra misión es mostrarte las situaciones paranormales que se presentan en ambientes naturales, en diferentes partes del mundo. Entendiendo que estar informado es una forma de protegerse ante lo que no comprendemos. ¿Alguna vez te has preguntado qué hacer si te encuentras cara a cara con una experiencia paranormal? Aquí narraremos las claves para reconocer las señales, mantener la calma y protegerse. Cada episodio está diseñado para desafiar tus creencias y mantenerte al borde del misterio. Y si te atreves a enfrentar lo desconocido y descubrir lo que se oculta en la penumbra, este es tu podcast. En Supervivencia Paranormal no solo relatamos historias, te preparamos para lo inesperado. Te daremos estrategias y consejos, conocimientos que pueden marcar la diferencia cuando el mundo que crees conocer se convierte en un misterio. Acompáñanos en Telurión cada semana por YouTube y Spotify. Suscríbete para no perderte ninguno de nuestros episodios llenos de misterio y adrenalina. Recuerda, lo que escuchas aquí no lo olvidarás jamás. En la selva no todo lo que se pierde se encuentra fácilmente. A veces es la selva misma quien decide si te deja salir. Era una operación como cualquier otra que se realiza contra grupos narcoterroristas en la región del Putumayo y el Amazonas colombiano. Un grupo especial de la Armada de Colombia debía adentrarse en un sistema de caños estrechos, escondidos en lo más profundo de la selva amazónica. El objetivo era claro: destruir laboratorios de narcotraficantes que se encontraban bien ocultos entre la densa vegetación. Pero las dificultades empezaron desde el principio. Los narcotraficantes habían bloqueado los caños con enormes troncos, forzándonos a improvisar. En un bote de aluminio avanzábamos cargándolo en varios tramos. Era imposible entrar con los botes de combate tipo piraña precisamente por los obstáculos puestos por los narcotraficantes. Al tener que llevar este bote y tener que levantarlo para subirlo sobre los troncos, pues al introducirnos al agua, esta era bastante fría, oscura y espesa, ocultaba todo tipo de amenazas que pueden encontrarse ahí, sobre todo sanguijuelas, cosas por el estilo. Pero no teníamos mucha opción. Mientras nos abríamos camino, el equipo estaba en constante alerta, dejando atrás nuestra artillería en el bote para poder maniobrar mejor. Sobre el río Putumayo se encontraba la nodriza, el buque nodriza, con los elementos de combate fluvial, que son los botes de combate, y un pelotón de infantes de marina,
todos ellos en reserva porque no podían ingresar a la zona por la situación que acabo de mencionar. Era imposible por tierra, demasiada selva, demasiada maraña, y por agua pues estaban los obstáculos puestos por los narcotraficantes. Y los narcotraficantes confiaron su seguridad en eso. Después de horas de trabajo logramos llegar al campamento, avanzando varios kilómetros, bajándonos del bote, subiéndolo, bajándolo, subiéndolo. Sin embargo, la misión la pudimos cumplir con gran éxito. Destruimos el laboratorio y neutralizamos el lugar. Pero algo extraño sucedió cuando intentamos regresar. Todo lo que inicialmente parecía que era relativamente fácil, empezó a tornarse bastante extraño. Recuerdo que esto estaba en medio de la selva, esto era selva adentro. Lo primero que empezó a fallar fue la brújula. Empezó a comportarse de manera muy extraña y errática. Las agujas giraban sin control, como si ya no existiera el norte ni el sur. Era muy extraño. Luego notamos algo aún más extraño. Empezamos a ver las huellas nuestras. Estábamos caminando en círculos, pero ¿cómo así? Éramos expertos rastreadores, teníamos un guía. El bote estaba relativamente cerca de donde se hizo la operación y debíamos salir rápido porque en ese momento esperamos, hay un movimiento que se llama ceder terreno, que se cede terreno, pero de forma estratégica, o sea, dejan entrar a la tropa, pero después la rodean. Entonces éramos muy poquitos, éramos 4 en ese bote. Y era una situación bastante complicada porque esperamos la reacción de los narcos al destruirles esto, a los narcoterroristas. No íbamos a tener apoyo ni aéreo ni fluvial, entonces teníamos que salir rápido y el tiempo estaba en contra de nosotros. Entonces empezamos a dar círculos y nos mirábamos con el sargento que estaba conmigo y el radiooperador. No había señal de radio con la embarcación, no sabemos qué pasaba. Parecía básicamente que estuviéramos en un laberinto, en el cual no encontrábamos salidas. Supuestamente dijimos, es por acá porque por ahí había senda. Y empezamos a andar y nuevamente, perdidos. Hicimos un disparo para ver si nos contestaba la nodriza y más o menos tener alguna ubicación. Pero nada, volvíamos al mismo punto. Cada vez la sensación de pérdida era más y más y más y más y se estaba oscureciendo. Teníamos serios problemas y debíamos tomar decisiones. Estábamos entrenados para eso, para sacar adelante una situación de crisis. También sentíamos constantemente que nos seguían. Ruidos, silencios, que el silencio puede indicar también peligro en la selva, y pasos pesados. Y no veíamos nada. A medida que íbamos avanzando, hacíamos un alto sin hablar, no podíamos hablar para no ser ubicados, y en esos altos no se escuchaba absolutamente nada, sino unos ruidos de pasos. Pensábamos que eran los narcotraficantes y empezamos a acelerar. De un momento a otro me pareció extraño una actitud del guía, que lo volteo a ver y le digo al sargento, mírelo. Estaba como dejando señas. Y dijimos, ¿no será que este está dejándole rastro a los narcoterroristas para que nos ubiquen? Los sacamos a un lado y le dijimos, usted es el guía, usted nos está perdiendo, usted nos está llevando una trampa. Y él, tranquilo, era un hombre curtido ya. Y nos dijo básicamente, no, yo no le estoy dejando rastro a los narcotraficantes. Lo que les estoy dejando son estos muñequitos. Y me mostró
unos muñequitos hechos como en maderita y con hojitas. Y le dije, ¿para qué es? Porque usted, lo que está pasando ahorita no es nada extraño. No le pedimos permiso al abuelo Curupira para entrar a la zona. Y nos está haciendo perder. Y si seguimos así, podemos terminar quién sabe dónde. La única forma de salir ahora es distraerlo. Y yo lo distraigo con esto. Entonces recordé los cuentos que nos contaba mi abuelo y era cierto. Él nos contaba esto, pero creí que era parte de los mitos de la selva. Pero efectivamente, cuando empezó a dejar los muñecos, empezamos a encontrar el rastro y ese tipo como de ofrenda, no era ofrenda, era como algo para distraerlo, empezó a dar frutos. Y ya casi, recuerden ustedes que dentro de la selva oscurece mucho más rápido, vimos un claro y el claro nos llevó al río y el río nos llevó al bote. Finalmente, pues accedimos al objetivo, que era llegar al bote. Atrás dejamos el fuego de los laboratorios destruidos y bueno, salimos, de ahí salimos igual, con el mismo procedimiento, pero definitivamente esto quedó para la historia de una operación que aparentemente iba a terminar rápido y bien y tuvo una demora bastante extraña. Y pues esto es un relato de lo que decía Dayana al principio, que a veces puede ser la selva la que no nos quiere dejar salir. Coronel, cuéntanos de esta experiencia. ¿Qué no volverías a hacer? ¿Y cuál es la importancia de lo sucedido ahí para adentrarse en las selvas? Es muy complicado responderte a eso porque uno de los principios que manejamos en las operaciones es el principio de flexibilidad. En este caso, era un riesgo. Sabíamos que nos enfrentábamos a un riesgo. Estábamos entrando a la boca del lobo solamente 4 personas con algún tipo de armamento lejos del apoyo y sabíamos que había un riesgo. Esto lo hemos hecho en infinidad de operaciones. Esto no es la primera vez que lo hago. Fui oficial de Fuerzas Especiales por muchos años y realicé operaciones especiales, tanto de inteligencia como operaciones especiales, en zonas complicadas y esto no me había pasado. Fue una suma de cosas extrañas que no se debieron realmente a un procedimiento inadecuado o no. Este tipo de operaciones pueden ir bien o pueden fallar, como cualquier operación militar. Entonces no cambiaría nada. Lo que sí haría es, básicamente, desde el punto de vista militar, acabo de darte una respuesta. Desde el punto de vista espiritual o digámoslo así, paranormal, sí le pediría, y de hecho lo empecé a hacer, a pedirle permiso al árbol más viejo, antiguo y al abuelo Curupira para entrar a la selva. Y hasta ahora me ha dado resultados, inclusive ya retirado con las actividades de Discovery Channel. ¿Ustedes qué creen, queridos oyentes? ¿Simple coincidencia? ¿O tal vez la selva sí tiene guardianes más antiguos y poderosos de lo que imaginamos? Estén atentos cada vez que entren a los bosques, a las selvas, a los ríos, porque hay que pedir permisos. Bienvenidos a Supervivencia Paranormal, el espacio donde exploramos los misterios más fascinantes de la naturaleza y cómo prepararnos para enfrentarlos. Soy Dayaini Castillo y junto al coronel Alfonso Flores les agradecemos por acompañarnos en este emocionante viaje. El propósito de este podcast es brindarles información útil y curiosa sobre fenómenos paranormales que ocurren en entornos naturales hostiles, mientras reflexionamos sobre cómo podemos estar mejor preparados física, mental y técnicamente para estos desafíos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y compartir este episodio con quienes puedan disfrutar de estos temas. También nos encantaría escuchar sus historias o experiencias. Escríbanos a los mails telurion2020@gmail.com o a flores@supervivencia.com.co. A Flores con Z, sí, efectivamente. Hoy el tema
Daya, es muy interesante porque se basa en ese primer relato que hice de una situación vivida en ambientes hostiles, en desarrollo de operaciones contra el narcotráfico, y situaciones muy extrañas que no solamente me han pasado a mí, a muchas personas en la selva se les escucha hablar sobre esta especie de espíritu del bosque, esta especie de duende, esta especie de protector de la selva, un ser mitológico del cual se habla muchísimo en la Amazonía, unas características únicas, a pesar de que las diferentes tribus, como yacunas, ticunas y huitotos, tienen diferentes conceptos y diferentes descripciones. Básicamente hablaríamos de un ser de cabello rojo. Algunos dicen que tiene los pies al revés, otros dicen que los tiene normales. El hecho de que los tenga al revés es para engañar a quienes lo siguen o lo buscan. Tiene la habilidad de confundir a quienes se adentran a estos territorios tan complicados, donde uno puede encontrar una cantidad, ya no te imaginas. A veces yo he encontrado en esta zona trampas de aniquilación, como dicen uno, hechas por la naturaleza. Tú encuentras pantanos, encuentras plantas con unas espinas gigantescas alrededor del pantano. Quiere decir que la naturaleza como que analiza que te estás hundiendo y tu primera reacción es agarrarte, y ahí está esto. Es como extraño. Entonces, cuando uno empieza a ver toda esta suma de situaciones, pues no se te hace nada extraño que este tipo de eventos paranormales ocurran. Y además, la curupira no es el único ente mitológico en la Tierra. Hay muchos, ahorita hablaremos sobre ese tema, que en diferentes regiones tienen más o menos, obviamente sus características cambian, su modo de actuar cambia, pero tienen como una misión de cuidar el ecosistema. En las diferentes culturas a través de los tiempos se ha hablado de este tipo de guardianes. Yo pienso que esto demuestra una conexión profunda entre el ser humano y la naturaleza. Eso sí, Daya, quiero dejarle claro a nuestra audiencia que es muy difícil para nosotros y para cualquiera en la zona documentar, como pasa con el caso de Sasquatch, Pie Grande, la existencia de pruebas irrefutables, que sería básicamente el coger una curupira o un curupira. Sin embargo, son muchos los relatos, sobre todo pues los que están en la selva, básicamente los que viven en selva adentro, tienen este tipo de situaciones constantes, ven cosas que nosotros pues en las ciudades no vemos. Hoy precisamente vamos a hablar de esos casos intrigantes relacionados con este guardián de nuestra Amazonía, que es la curupira. No olviden que este espacio también busca inspirarlos a reflexionar sobre lo poco que conocemos nuestro planeta. Síguenos más allá de lo visible cuando la naturaleza revela sus secretos más oscuros. Nuestro capítulo de hoy. Comencemos. La curupira y los espíritus del bosque. Así es, apreciado coronel. El término curupira para todos nuestros oyentes proviene del tupí guaraní, donde curu significa cuerpo y pira podría traducirse como cubierto o cubierta. Esto se interpreta como el cuerpo cubierto, probablemente en referencia a su apariencia, que suele incluir ese cabello rojo brillante y una figura asociada con la naturaleza y los animales de la selva. La curupira es una figura legendaria del folclore amazónico, especialmente se destaca en Brasil, donde se le conoce como el protector de los bosques. Su origen se remonta a las tradiciones indígenas y la primera mención registrada fue en 1560 por un jesuita llamado José de Anchieta,
quien describió a la curupira como un demonio que ataca a los indígenas en la selva para proteger la naturaleza. Aquí hay algunos detalles, coronel, que quiero que nos cuentes acerca de esta entidad. Bueno, yo desde pequeño me acuerdo que mi mamá en los desfiles militares llegaban estos militares con esos trajes de francotirador que parecen matas colgadas, que realmente se llaman trajes de ghillie. Y mi mamá y mis tíos decían, ahí vienen las curupiras, y las vienen las curupiras. Yo pensé en un principio que eran aves, hasta que por fin me explicaron qué quería decir. O sea que yo desde pequeño he venido escuchando diferentes relatos sobre esto, pero básicamente con respecto, empecemos a hablar de unas características físicas de lo que se habla en la región, el, digámosle, la información que le llega a uno es de testimonial de personas que viven en la selva, y básicamente habla de una estatura bajita, un ser pequeño, un cuerpo delgado, parece un niño chiquito. Algunos dicen que tiene el cabello rojo, para otras es calvo. Para algunos los pies los tiene invertidos, para otros los tiene los pies normales. Como les decía, la intención de los pies al revés es para despistar a los que lo sigan. Es juguetón, tiene unas características de que es juguetón. Tiene una apariencia variable. Algunos dicen que el cuerpo es peludo, orejas grandes y dientes verdes. Otros dicen que simplemente es las plantas que tiene sobre el cuerpo, entre otras. Se conoce y se tiene dentro de los mitos que este duende del bosque vive en las ceibas y a veces le da rabia, patea las ceibas y la gente dice, ahí está la curupira golpeando la ceiba porque hace un sonido especial. Qué interesante. ¿Se habrá podido grabar ese sonido, coronel, sabes? No, tengo una invitación yo tengo unos talleres de capacitación para lo que es ambientes hostiles en el Amazonas, y tengo una invitación para entrar selva adentro a unos sitios donde han habido avistamientos. No he podido ingresar por temas de trabajo, pero hay muchas regiones donde no es en toda la selva, Daya, donde dicen que se encuentran, no. Hay zonas específicas como el Mirití, como cerca a Puerto Alegría. Hay sitios donde se habla más sobre la presencia, pero no es en toda la selva. Es la misma gente que vive en la selva te dice, no, por aquí no ha estado la curupira, aquí no hay, eso no se ha visto por acá. Entonces, eso es lo que te pone a pensar, que no es que en todas las casas de la selva, de los que viven en la selva, pues digan, sí, aquí la curupira está en todos lados. No, no, los testimonios de personas que los han visto o han sentido la presencia fuerte, porque se siente una energía, ojos que te están observando, te siguen. Eso no es en toda la región. Estos seres se sabe que están muy comunicados entre la Amazonía brasilera, colombiana y peruana. Tienen unos nombres bien particulares. Esto se ha documentado en versiones similares en otras partes de América del Sur y están asociados a esas selvas profundas, lejos de la presencia humana. Aquí hay unos poderes o dones bien interesantes de la curupira y tiene que ver con la protección de la naturaleza, porque aquellos que van infringen estas leyes universales y de cuidado a la selva, a la naturaleza, la curupira los castiga, castiga a los cazadores, a los leñadores y a cualquier persona que quiera dañar el bosque. Es capaz de hacer invisible a los animales o hacer que las personas se pierdan, como esta historia tan maravillosa del inicio con el coronel. Tienen una gran velocidad y fuerza, aunque son pequeños y son inalcanzables para nosotros si quisiéramos perseguirlos.
También utilizan sonidos humanos o de animales para atraer y confundir a los intrusos o aquellos que quieran hacer daño a la naturaleza. Pueden hacer también que las personas caminen en círculos y pierdan la orientación. Es muy interesante cómo obra este hechizo, esta energía que transmiten estos seres para cuidar los bosques. Así es, así es. Y cuando te hablo de relatos, que te decía ahorita que la gente comenta, yo vuelvo a repetir, desde muy chiquito en el Amazonas, escuchaba los rumores de que la vieron en tal sitio, la vieron en tal otro. Aunque no existen los, entre comillas, estudios científicos que confirmen su existencia, básicamente es que todavía en la selva Amazonas no se conoce absolutamente nada como para confirmar o desvirtuar algo. Eh, esta leyenda sigue viva y es constante. Eh, por lo que yo te puedo decir que las reglas que siguen ellos para entrar a la selva las sigo yo rigurosamente cuando salgo a una actividad. Recientemente me acuerdo filmando uno de los capítulos de Supervivencias Duplas del Brasil de Discovery Channel. Uno de los personajes de los que participa en esa grabación, estábamos entrando a una zona del Chocó colombiano, no es Amazonas, Chocó. Nosotros dos, coincidencialmente y sin haber coordinado, entramos a abrazar un árbol y a pedirle permiso. Y la gente nos miraba como extraños y extrañados. Entonces yo hablé con él eh, y me dijo, estás pidiendo permiso? Le dije que sí. Este hombre es de Sao Paulo, no es un indígena, es un instructor de vuelo, es piloto, se volvió famoso en el programa Discovery Channel allá en Brasil. Pero es una gran persona y el tema es que no es solamente los indígenas, es muchísima gente la que tiene y habla sobre este tema, que me parece que hace falta hacer lo que los americanos hacen allá, que es buscar la existencia no de Pie Grande. Allá existen programas de Discovery dedicados a eso. ¿Hay algunos sobre nuestros mitos? Ninguno. Sí, eso es verdad. Aquí nos falta mucho por descubrir y de registrar sobre todo. Porque como dices, hay leyendas, hay historias acá en Colombia, en Sudamérica, pero sí nos hace falta ir en busca de esos indicios, de esas pruebas, de las vivencias de los pobladores. De hecho, Daya, para ampliar los temas de los testimonios que hay en la selva, hemos invitado a un miembro de la tribu Ticuna, Carlos Vivín, un guía de esos guías con bastante experiencia, curtidos en la selva, eh, con infinidad de situaciones, no solamente la curupira, lo vamos a tener más adelante con otros temas bastante interesantes. Carlos, bienvenido. Gracias, Alfonso. Carlos, ¿cómo estás? Súper bienvenido. Gracias, mija. Aquí en Leticia. Buen invierno. Eso está bien porque está recuperando el río. El río ya tiene agüita, los lagos y quebradas también ya tienen agüita, y cuando el río crece, entra por los lagos y quebradas y sale el sábalo. Tú sabes que el sábalo es uno de los peces más ricos que hay en la región. Más ricos de la región, así es. Bueno, Carlos, cuéntanos quién es Carlos Vivín. Carlos es un hijo de una madre ticuna, padre de un pastuso, que nació aquí en Leticia. Entonces me considero ticuna, porque mi madre era ticuna. Nací aquí en Leticia, terminé mis estudios de bachillerato en Leticia, aunque estudié gran parte de mi primaria en Bogotá y parte de bachillerato. Terminé bachillerato en Leticia y luego me dediqué a la parte turística. Conocí todo el departamento del Amazonas a partir de 1980. Empecé a incurrir primero por el río Putumayo, desde Puerto Alegría para abajo. Con los años ya incursioné en el río Caquetá, el río Apaporis y el río Mirití.
territorios hermosos, hermosos, sencillamente. Así es, así es. Los invito a que vengan a conocer. Estaremos Eso no lo pronto, dudes. Carlos. Toca ir, mucho que investigar y que conocer. Carlos, cuéntanos, allí donde tú te encuentras, hay diferentes tribus. Si esa existencia de la Curupira tiene diferencias entre las tribus o casualmente es la misma. Mira, dentro de los mitos, cuentos y leyendas, la Curupira está entre ellos. ¿Sí? Nosotros conocemos a la Curupira como uno de los cuentos, mitos y leyendas. Todo lo que tú escuches aquí afuera de la selva es eso. Pero cuando tú entras a la selva, todo se transforma, todo se vuelve realidad. ¿Ya? Entonces, allá es otra historia que hay que verla y hay que vivirla para poder entenderla. ¿La curupira es una sola? ¿Es un espíritu que se mueve en la selva? ¿O son varias curupiras? ¿Viven en familias? Explícanos qué se dice al respecto. Cuando tú hablas en las diferentes etnias, tú por ejemplo hablas con la etnia ticuna. Los ticunas habitan a lo largo del río Amazonas. Son de descendencia brasilera que se instalaron acá en la parte colombiana y ahí viven. Entonces ellos hablan que la curupira tiene un pie para adelante y uno para atrás. Sí. Igual. ¿Ya? Entonces ellos hablan que son familia. Entonces tú hablas con la etnia Huitoto, que están instalados en todo el centro del departamento del Amazonas, a orillas sobre el río Igaraparaná, en la Chorrera, porque ahí cae un chorro del río Igaraparaná, en la Chorrera, que es la cuna de la civilización Huitoto. Ellos dicen que la Curupira no tiene familia, que ellos son solos, ¿ya? Pero si tú hablas con los yucunas, que están arriba, por el río Miriquí arriba, entonces ellos dicen que sí, que la Curupira tiene los dos pies para adelante, ¿ya? Pero es un duende muy malo, que desaparece las personas y las convierte en animales y las dejan castigadas sobre las bambas de los árboles de las ceibas por un largo periodo. Son cuentos, mitos y leyendas, lo que les digo. Pero igual, cada cual los puede entender a su manera. Carlos, cuando tú hablas de la Curupira, ¿es una especie de seres o es una sola, como decir acá, no sé, la Llorona, eh, la Madremonte, o son un grupo de duendes o de curupiras? Mira, cuando se habla de la Curupira, aquí en Leticia, todos hablamos de una sola especie, del duende, ¿sí? Pero es que estamos en Leticia. Es la entrada a la selva por el lado de la selva brasilera y la selva peruana. Estamos a la orilla del río y de aquí para el norte cogemos y entramos a la selva, ¿ya? Entonces, no. Digamos, ¿en algún momento han hecho la persecución de la Curupira o han encontrado a alguien de las personas que se ha llevado, entonces para saber dónde vive? Sí, o si tiene algunos poderes específicos o qué es lo que le sucede a las personas que han logrado salir de las manos de la Curupira. Sí, mira, yo le comentaba a Alfonso, aquí hay un abuelo que tiene una maloca. Él es de la etnia Pora. ¿Sí? Entonces, él nos echaba unos cuentos que él en alguna ocasión tuvo una lucha tremenda porque se le había llevado a un hijo. Y él se acordó que él llevaba mambe y anvil, o sea, coca y tabaco, y empezó a luchar con el espíritu desde las 9 de la mañana, y él se lo encontraba, lo veía y se le desaparecía hasta que a las 5 de la tarde logró encontrar a su hijo en una bamba de una mata de ceiba. Sí. De ahí que yo le decía a Alfonso que esos niños
de la avioneta que se cayó. A esos niños le faltó un poquito de un curaca con mucha fe y un buen tabaco y una buena coca, un buen ambil y buen mambe, ¿sí? Entonces ese curaca le dio la pelea peleando por su hijo, ¿sí? Y logró recuperarlo. Algo cierto que aprendí de la selva desde niño son la cantidad de misterios que contiene y las pocas respuestas que uno puede obtener, digámoslo así, de lo que nosotros creemos la realidad nuestra. Recientemente, complementando lo que acabas de decir sobre el documental de Netflix sobre la desaparición de los niños o la pérdida de los niños de San José del Guaviare, ni la tecnología, ni todas las capacidades de grupos de fuerzas especiales, ni los mismos indígenas, si no es por la ayuda de este curaca que acabas de decir, con la ayuda del yagé, el tabaco, no se logra encontrar a estos niños. Básicamente fue la ayuda de lo espiritual, ese contacto con la naturaleza, que son estos elementos que acabamos de hablar, logró esa conexión. La pregunta con respecto a esto es que esta forma de conectarse, ¿puede hacerlo uno para hablar con la curupira? ¿Se ha hecho? Me acabas de contar una historia, pero han habido otras donde se ha podido hablar con la curupira y ella dice algo con respecto a la naturaleza. No, esa es la única forma como yo conozco, pues con el abuelo Curico, no conozco otra. Carlos, muy interesante. Esta historia me hace recordar también, y traeremos un invitado más adelante de los llanos colombianos, que hablan de los duendes que se roban a los niños y cuando los persiguen, las familias los logran encontrar dentro de los árboles de espino, que eso es impresionante. ¿Cómo entra un niño dentro de un árbol de estos? Tienen que, con machete, sacarlo de ahí. Muy interesante. Es algo que no tiene explicación propia. Así Oye, yo te quería comentar algo, te quería pedir algo. ¿Sí? Estamos hablando de Leticia, estamos hablando del Amazonas, estamos hablando de 108.000 kilómetros cuadrados, de ríos, selvas, lagos y quebradas. ¿Sí? Estamos hablando de 9 corregimientos, somos el departamento más grande de Colombia, 26 etnias. Invitarte, aprovecho la oportunidad para invitarte a ti, a toda la gente que nos pueda escuchar, a que vengan, conozcan este departamento. Es algo maravilloso, algo hermoso, algo increíble. A orilla del río Amazonas habitan los yaguas, los cocamas y los ticunas. Los ticunas y los cocamas son de descendencia brasilera y los yaguas son de descendencia peruana. En el resto del departamento están el resto de etnia. Todos son nativas. Vengan, visítenos, por favor. Hermoso, ¿ya? hermoso. Me he criado en ese territorio. He estado después como oficial en esta zona y amo la selva. Tiene un encanto único. Y una última pregunta, Carlos. ¿Alguna vez te perdió la curupira? La curupira no me perdió, pero sí me perdí. Acaba de ocurrir una situación bastante complicada con un guía en el Amazonas, con una ciudadana española que, bueno, ya contarán su historia. Bueno, Carlos, un fuerte abrazo, muchas gracias por acompañarnos y de paso me atrevería a pedirle permiso a usted para invitarlo a un próximo programa. Claro, con mucho gusto. Y más faltaba, para eso estamos. Carlos, muchas gracias. Fantástico. Vaya, Aceptamos tu invitación. A ver cuándo vamos pronto por allá a esa tierra maravillosa. Así es, así es. Bueno, listo, mija. Hasta luego, felicidades. Hasta luego, Carlos. Gracias. Chao. Me encanta. O sea, esto definitivamente es una de las tantas historias maravillosas que se cuentan del Amazonas, de las selvas y todo lo que pasa allí, que aún nosotros no hemos podido descifrar, pero que, como bien lo dice Carlos, tantas comunidades cohabitan
con estos seres, con estas entidades y con esta realidad tan sorprendente. Coronel, hablando de todos estos entidades y seres, también la Curupira tiene otras cosas muy significantes en otros países que hemos venido también charlando acá y otros nombres que podemos encontrar, por ejemplo, en el Perú, en la selva, que allí es donde se conoce como el Chuyachaki, que es también otra figura mítica que guarda muchas similitudes con la Curupira, que es impresionante. Hay unos videos en YouTube increíbles de los bailes que me encantan del Chuyachaki para que no se los pierdan y puedan ver también desde allí cómo ese ideario, cómo lo han visto y cómo lo recrean en estos bailes tradicionales. También esta Curupira es conocida como Caapora, que comparte mucha similitud con otras figuras del folclore brasileño, como el Saci Pereré. Es muy interesante estas conexiones que se tienen, estos símbolos de conexión espiritual entre los indígenas y el medio ambiente, que por supuesto en otras zonas, y esperamos que ustedes también nos compartan todas sus experiencias o esos mitos, esa tradición oral que traemos cada uno de nosotros donde nos encontremos, si hay algo muy particular que podamos aportar a este programa de hoy. Y si no, también recuerden escribirnos a las redes sociales o a los mails para que nos cuenten su historia y que de pronto uno de ustedes sea el que estaremos escuchando próximamente en alguno de nuestros programas a partir de esas experiencias o esas tradiciones orales. Este personaje también allí en el Perú, el Chuyachaki, protege igual los bosques amazónicos, también confunden a las personas, a aquellas que quieren hacerle daño a esa zona y se caracteriza por su habilidad para cambiar de forma y por tener también un pie más pequeño o diferente al otro, lo que delata su identidad. Sí, es muy interesante el tema porque aparentemente hay diferentes versiones de las características físicas de la curupira, pero es increíble el tema. Mira cómo lo habla Carlos, como si estuviera hablando de, estoy saliendo de mi casa y me encuentro una persona que raramente lo ves, pero sabes que está ahí, cuidándote, protegiéndote o de pronto siguiéndote. En fin, yo la verdad siempre estaré abogando por nuestra selva. Estaba preocupado por el nivel tan bajo del Amazonas, pero es muy poco lo que sabemos de nuestro territorio como para hacer juicios de valor y decir, no, eso es un mito, eso es una leyenda, como él bien lo dijo. Una cosa es en una ciudad donde usted lo ve como mito, leyenda, y vaya a la selva para ver qué ve, qué siente. Pero no es el único. Hay otros mitos similares. Por ejemplo, está el boitata de Brasil, que es una serpiente de fuego que vuela por los bosques castigando a quienes dañan la naturaleza. La llama actúa como una fuerza de protección y de justicia ecológica. El Saci Pereré, que mencionabas ahorita en el Brasil, un ser travieso como es la curupira, de una sola pierna, con un gorro mágico que le otorga habilidades sobrenaturales, que también, al igual que la curupira, es un ser juguetón y protector, que interviene para salvar al bosque. En el Japón, allá bien lejos, está el Kodama, que son espíritus asociados a los árboles, considerados guardianes de los bosques. El Leshi, de Europa del Este. De las mitologías eslavas, esta es una de las más importantes. Es un espíritu que habita los bosques y protege la flora y la fauna. Se dice que puede confundir a los humanos que ingresan a su territorio. El Wendigo, en América del Norte, que tiene un poquito de connotaciones más siniestras, que es un espíritu que simboliza la naturaleza vengativa contra quienes rompen sus reglas. Es un poco más violento. Pie Grande, que ya hemos hablado de él, que está en Norteamérica, sobre todo en lo que son las montañas rocallosas y el noroeste del Pacífico. Es una criatura también con forma humanoide, pero bastante alto, con poderes y habilidades. Tiene la facilidad de desaparecer sin dejar rastros, entre otras. Miles de reportes también con Pie Grande. Yo he podido ver algunos programas
sobre los avistamientos desde mediados del siglo XIX. Huellas, videos que hemos visto en algunos programas que son bastante borrosos. El Yeti, me imagino que también has escuchado hablar del Yeti, el abominable hombre de las nieves, está en el Himalaya. En fin, son muchos los personajes, pero mira las características. Habitan en los bosques, en regiones muy apartadas, no se dejan ver, son difíciles de ubicar. Ninguno de estos seres ha podido ser plenamente identificado y confirmado el caso, pero son millones, sumando todos estos, los testimonios de personas que dicen que han visto o han sentido la presencia de este tipo de personajes. Así es, coronel. Y mira, hay unas conexiones comunes entre todo lo que nos acabas de contar, que eso es bien interesante, en cualquier región del planeta. Y es que estos seres, estas entidades, actúan como guardianes de sus territorios naturales y castigan a quienes lo dañan con esa intención oscura que vayan los seres humanos, pues tendrán allá su educativo a través de estos seres interesantes que habitan los espacios naturales. También tienen unos rasgos físicos llamativos, que es su apariencia, donde reflejan adaptaciones a sus entornos, como el pelaje espeso, que tengan deformidades, el brillo, bueno, todo esto que dan las descripciones y características de quienes han vuelto después de tener una experiencia con estos seres. También tienen unas habilidades místicas bien interesantes o capacidades físicas extraordinarias, como el de salir corriendo y que ningún ser humano lo pueda ni siquiera acercarse a ellos. Y en cada región, estas criaturas son parte importante del imaginario popular y del respeto por la naturaleza. Como digo, hace parte de la cultura y de las comunidades. Sí, Daya, así es. Y es que vuelvo a decir algo que, reforzando lo que dijo Carlos, 5.5 millones de kilómetros cuadrados que, son que conforman la Amazonía, solo conocemos el 20 o 30%. Todavía estamos encontrando elementos de la naturaleza que han servido para la medicina, para, bueno, diferentes situaciones que afectan al ser humano se han obtenido de la selva. Mira, yo recientemente he visto el apogeo del azaí, del arazá, de todos estos frutos que yo vi desde niño. Y apenas ahorita se están hablando que son superfrutos, con todo lo que pueden tener de vitaminas, de minerales, en fin. Apenas ahorita se habla de esto. Cuando yo lo vi, ya voy a cumplir 60 años y desde chiquito he escuchado estos temas y me parecían normales. ¿Cuántos territorios han sido, cuántas personas han ido a la selva amazónica y cuántos vienen con una imagen totalmente distinta de lo que es la selva? Apenas hasta ahora estamos encontrando nosotros tribus no contactadas. Entonces, han salido de la selva, de dentro de la selva, y no han sido contactados. Entonces, ¿qué más habrá dentro de la selva? Entonces, todo esto no podemos ni negarlo ni afirmarlo lo que no lo hemos visto, pero por lo menos entender algo está sucediendo, algo viene. Yo lo viví, yo viví una situación, ya la mencionamos, bastante extraña, y no solamente yo, es que es más, a mí me llamó la atención lo que decía el capitán comandante del grupo de reconocimiento de fuerzas especiales que estuvo buscando a los niños, que él decía que estando en la selva, sin decir curupira ni decir nada, que los GPS empezaron a volverse locos, se volvieron locos. Entonces, esto no es simple fábula, esto tiene unas raíces que todavía no hemos podido entender ni confirmar. Así es, coronel, y es que además hay un número de expediciones científicas que se han realizado en la Amazonía
que es amplia, no se puede determinar porque estas exploraciones han sido en estos tiempos, en esta década, muy intensas, porque hay un interés, como tú bien lo mencionas, sobre la biodiversidad, sobre los efectos del clima. Y también hay que tener en cuenta que estas expediciones conllevan, estas exploraciones, un peligro en la selva muy importante, ya que algunos de estos exploradores han desaparecido, como es el caso icónico de Percy Fawcett en 1925. Pues no existen cifras globales precisas sobre estas desapariciones, pero la región sí es muy conocida por esa dificultad extrema debido a esas condiciones climáticas y de fauna y pues esa falta de recursos para sobrevivir. Además que obviamente no estamos preparados para incursionar en estos ámbitos naturales. Eso lo hace más difícil. Y sí, existen tribus que aún no están conectadas en la Amazonía. Eso es increíble a esta época que pensemos que hay seres humanos que no conocen nada de la fuera, de lo que ha pasado a nivel planetario. Y esa preservación es crucial debido a ese riesgo que enfrentan también por enfermedades externas, por la deforestación que vemos tan amplia en el Amazonas y esa explotación de los recursos. Y bueno, algunos de esos pueblos que están en Brasil, los Caguaivas, que han sido avistados en el Amazonas de la parte de Brasil y estos grupos permanecen en movimiento constante debido a esas amenazas de la deforestación, de los incendios, todo este tema que se ha venido haciendo en estos territorios. Y sus rastros fueron documentados oficialmente por el gobierno de Brasil, pero el contacto directo aún está restringido para protegerlos. También tenemos el caso de una tribu en Perú, los Mashcopiros, que fue avistada por primera vez en la región del Río Madre de Dios y su existencia ha sido confirmada en repetidas ocasiones desde el siglo pasado. Son conocidos también por emerger ocasionalmente en busca de recursos, que es donde se pueden ver, o también tribus como Nantis, Nahuas y Matsigencas en Perú, que habitan esa región de Camisea y enfrentan desafíos también por estas exploraciones de los recursos naturales. Han sido también confirmadas porque hay rastros, hay evidencias, hay avistamientos de estas tribus aún. En el Ecuador, por ejemplo, está la Taguaeri y Taromenani, que son los grupos relacionados con los Guaraníes, que es el último intento de contacto que eso ocurrió en el año 1987, pero eso terminó trágicamente. Desde entonces, estos grupos permanecen aislados. ¿Qué opinan ustedes, queridos oyentes? ¿Han tenido alguna experiencia similar en la selva? Por favor, escríbanos a nuestras redes sociales, en nuestros mails, a floresconz@supervivencia.com.co y en telurión2020@gmail.com. Compartan sus historias, que muy seguramente uno de ustedes hará parte de nuestro programa. Así es, Dayo, un placer como siempre haber estado compartiendo contigo y con nuestros oyentes sobre un tema tan interesante como lo es el Amazonas. No olviden darle like a esto y una recomendación que les hago a todos y es aquellas personas que vayan a viajar alguna vez al Amazonas, por eso se llama supervivencia paranormal, tengan en cuenta estas situaciones que me ocurrió a mí, que le ha ocurrido a muchas personas, en el tema de lo que pasó con las brújulas, con el tema del GPS, que pasó a los del Guaviare, que algo lo está produciendo. Es importante saberlo. Ese es el fondo de supervivencia paranormal, es darle a conocer que existen situaciones que no tienen explicación y que ocurren en diferentes regiones del planeta. Y bueno, Daya, otra cosa que quería decir para terminar es que ojalá estas tribus no las contacten nunca y no les pase a los Nukak como lo que pasó a los Nukak, un pueblo nómada, que los pobres iban caminando en la selva porque la selva es su mundo y muchos cayeron en campos minados, digámoslo así, yo le digo así, contaminados por el hombre blanco
y perdieron, no solo ellos, muchas de las tribus, el tema de los huitotos con la época de la caza arana, han sido maltratados y han sido desplazados a las ciudades, perdiendo todas esas capacidades que tenían los indígenas y que aún mantienen los que están en las selvas, pero es la capacidad de ver en la noche, la capacidad de protección de su piel contra el medio ambiente hostil. Fueron preparados para estar allá y ojalá mantengamos a estas tribus alejadas del hombre blanco para que sigan siendo los guardianes y los protectores al servicio de la Curupira. Así es, coronel. Que este despertar del ser humano más bien nos lleve a vivir en fraternidad y a proteger todo lo que se tiene a nivel planetario. Y ustedes, queridos oyentes que nos escuchan del otro lado, tengan en cuenta todas estas experiencias para su próximo viaje y recuerden estar conectados con la Madre Tierra, conexión, permiso, para que puedan sin ninguna dificultad entrar a estos territorios desconocidos. Un abrazo para todos y nos vemos en el siguiente capítulo.